entendimiento y sus ojos sean abiertos y sus oídos, podemos desgastarnos en palabras y el incrédulo no va a creer. No es suficiente la evidencia que presentamos. El otro campo, hay hermanos que son evidencialistas, y ellos creen que si nosotros sabemos dar las evidencias correctamente, lograremos convencer al incrédulo. Nosotros no pensamos así. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque una vez que ya no estamos tratando solo del ateo incrédulo, porque hay muchísimas personas que reconocen que hay un Dios, reconocen que ese Dios es creador de todas las cosas, y sin embargo no tienen la comprensión ni la aceptación de cómo es ese Dios que se revela en las Escrituras. Entonces hemos venido hablando durante las últimas clases sobre el concepto de Cristo que tienen sectas falsas, que son pseudo-cristianas, es decir, que se denominan, ellos piensan que son cristianos, pero al negar la doctrina básica de quién es Jesucristo, no pueden ser cristianos. Entonces, aquí acabamos de leer esto que voy a volver a leer. Jesucristo hablando dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Número uno, sabemos que no hay nada que el Padre no haya dado al Hijo. Pero luego nos dice algo especial: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Al reflexionar en esto, deberíamos pensar, imaginemos que estamos ahí reunidos, imaginemos que estamos dentro de los judíos que están escuchando. No aquí nosotros, porque nosotros nunca hemos visto a Jesucristo cara a cara. Nosotros creemos en Él y le amamos por la fe, nunca le hemos visto. Pero estas personas a las que Él les hablaba le estaban viendo. Entonces preguntémonos, ¿cómo es posible que Jesucristo les dijera que ellos no sabían quién era Él, excepto que el Padre se los pudiera revelar? Y luego dice algo muy importante: tampoco nadie puede conocer quién es el Padre, es decir, nadie puede conocer verdaderamente a Dios si no es por medio del Hijo. Pero lo más importante del argumento con el que estoy empezando es esto: ¿quiénes pueden entender quién verdaderamente es Dios? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, lo que ustedes y yo digamos entender sobre Jesucristo no es suficiente para llamarnos cristianos. Ustedes pueden decir junto conmigo: Jesucristo es el Hijo de Dios, y todos repetimos tal cosa, y podemos decir aún más: yo tengo un gran sentimiento acerca de Jesucristo, y podemos aún afirmar otra serie de cosas. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y decimos sí, y eso aún no es suficiente para llamarnos cristianos, sino que dice la Biblia que tenemos que tener una comprensión especial de quién es el Hijo para poder ser cristianos. Entonces, cuando estamos hablando con un testigo de Jehová o de cualquier otra secta que niega que Jesucristo es Dios mismo, igual que el Padre, usted puede sacarle cientos de versículos, como los que hemos visto, es versículo tras versículo tras versículo, todos, y ellos un solo versículo va a ser suficiente para no creer, porque el corazón no ha recibido del Espíritu Santo la luz para creer. Entonces por eso fue que puse yo aquí: cientos de versículos no son suficientes, y a la vez un solo versículo es suficiente cuando el Espíritu Santo toca. Cuando la persona, al leer el Evangelio, se encuentra con esas palabras de Cristo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y usted dice: ¿en quién estoy creyendo yo? ¿En un hombre? ¿En un profeta? Estoy creyendo en el Hijo eterno de Dios, y por eso tengo la promesa del Espíritu Santo. Vamos a continuar con esta introducción en los argumentos de los arrianos. Llamamos arrianos a todos los que nieguen la deidad de Jesucristo, porque en el siglo IV fue Arrio quien negó la divinidad de Jesucristo. Entonces, vamos a leer Juan 14:28. Evangelio de Juan,
capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Con cientos otros de versículos que nos hablaron de Jesucristo como el Kyrios, o sea, el Adonai, el Señor, con ciertos de versículos que vimos de que Él es la roca de la salvación, con muchos versículos que vimos donde Él dice que Él está en todo lugar donde se invoque su nombre, que Él conoce todos los corazones, que Él escudriña un solo versículo para el arriano en el cual diga que el Padre es mayor que el Hijo, es suficiente para que ellos no reconozcan deidad de Jesucristo. Pero entonces nosotros vamos a incursionar en otra doctrina muy importante, y es las dos naturalezas presentes en el Hijo de Dios. Entonces, no encontramos una contradicción, sino que encontramos la comprensión de quién es Jesucristo y qué se hizo Él por nosotros. El Hijo, este versículo no contradice en nada, porque el Hijo no solo se hizo menor que el Padre, se hizo menor que los ángeles aún. Vamos a leer en Hebreos 2:9. Ojalá estemos anotando versículos, todos estos tenerlos para cuando hablamos con una persona que no cree, y en amor mostrarle, porque el que no recibe la doctrina no puede ser salvo. El que solamente piensa que la salvación se basa en sus sentimientos o en sus pensamientos no puede ser salvo. Tiene que ajustarse a la doctrina bíblica. Entonces Hebreos 2:9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho, ¿y qué dice? Un poco menor que los ángeles. Entonces, cuando nos digan que Él menor, digo, no, y no solo eso, Él se hizo menor que los ángeles. Él tomó una posición menor que los ángeles, pero Él no es menor que los ángeles en su esencia. ¿De quién estamos hablando? El versículo 9 nos dice, a Jesús coronado de gloria y honra, y esto es obviamente en su ascensión, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero entonces detengámonos en este argumento. Él se hizo menor que los ángeles, lo dice aquí la palabra. Y sin embargo podemos leer, bueno, antes de leer el Marcos 1:13, leamos también Filipenses 2 del 5 al 8. ¿Qué hizo el Hijo eterno de Dios por nosotros para nuestra salvación? ¿Qué fue necesario que Él hiciera? Dice Filipenses 2 del 5 al 8 esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, Él estando antiguamente en la eternidad en un rango igual al de Dios, compartiendo con el Padre la deidad, dice, no estimó que el ser igual a Dios. Él tiene una posición con su Padre de gloria y de honra por la eternidad, pero no se aferra a su posición, sino que, como dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre. Veamos que la humanidad de Cristo es una condición que Él asume cuando se encarna el Verbo en el vientre de la Virgen María, por la obra del Espíritu Santo. Entonces Él toma la condición de hombre, y eso es algo humillante. La lección no es de esto, pero lo que nos está diciendo es que si Cristo mismo se humilla, nosotros tenemos que humillarnos.
Ahora bien, teniendo esos dos versículos de Hebreos, de que Él fue hecho menor que los ángeles y se puso en una condición humana, leemos entonces Marcos 1:13, para aclararnos si en su condición humana eso significaba que Él fuera en realidad menos que los ángeles o menos que el Padre. Marcos 1:13. Está hablando de cuando Jesucristo, antes de empezar su ministerio, fue al desierto por 40 días en ayuno y en oración. Y fue tentado. Y dice el evangelista Marcos, y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Tenemos que entender esto. Y nos va a llenar de gozo el corazón de ver las dos naturalezas actuando en una misma persona. Cuando Jesucristo nace, cuando Él se encarna y es su nacimiento en Belén, aparecen huestes de ángeles que adoran a Dios por lo que está sucediendo. Y los pastores vienen y adoran al niño. Y los magos, iba a decir los reyes magos, la costumbre. Y los magos de Oriente vienen y adoran a ese niño, pero está en condición de hombre, está hecho menor que los ángeles y recibe honra y gloria. Entonces tenemos lo que se llama, para los que quieren aprender frases interesantes, la unión hipostática. Así lo llaman los teólogos para complicarlo, pero lo que significa es dos naturalezas en una sola persona. Tanto Dios como hombre, siendo en forma de Dios, tomó la condición humillante de ser un hombre. Y más aún, no solo se humilló hasta ser hombre, sino hasta participar de la muerte. Algo que Dios, que en su forma de Dios es imposible que hiciera. Dios no puede morir. En su esencia Dios no puede morir, pero al tomar la forma humana, no solo tomó forma humana, sino que participó hasta del tormento de la muerte, y no sin un propósito, porque si vemos el asunto teológico, reside en esto: las cuestiones de palabras siempre llegan. Si una discusión es solamente de palabras, llevarán a la condenación, así nos lo dice el apóstol Pablo. Pero si entendemos que lo que estamos estudiando tiene que ver con nuestra salvación, cuando llegamos al testigo de Jehová le decimos, nosotros no estamos hablando simplemente de versículos, este versículo dice esto y este versículo parece contradecirlo. Estamos hablando de quién depende nuestra salvación, de que el Hijo eterno de Dios se hizo como uno de nosotros, sufrió, murió y fue glorificado en resurrección para mostrar quién Él era. De eso es de lo que estamos hablando. Bien. Para que sepamos, porque algunos a veces ahora están encubriendo cuando andan en las casas y hablan de una cierta parte atractiva, el testigo de Jehová, pero en el fondo, si les enfrentamos, no creen en la divinidad de Jesucristo, sino que Él fue investido en su bautismo. O sea, toda su niñez Él fue un hombre normal, y en el día de su bautismo ya es cuando Él es ungido por Dios. Pero si vemos, mucho antes del bautismo, en el desierto, ya era servido por los ángeles. Mucho antes del bautismo, a sus 12 años, estaba argumentando con los doctores de la ley y se admiraban de su sabiduría, y Él dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Vamos a ir a... Ok, esta diapositiva es solamente para resumir que Jesús como hombre era, claro, menor que el Padre, porque en condición de hombre era menor que el Padre. Oraba. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Cuál era esa necesidad que Él tenía, que dice que pasaba horas, incluso noches enteras, clamando a su Padre? Eso obviamente nos da su posición mientras estuvo aquí en la tierra. Comía, ayunaba,
porque les dijo a los discípulos, este género cuando iba a echar fuera cierto tipo de demonio y no pudieron los discípulos, se les dijo, este género solo con ayuno y oración, lo cual nos dice que Jesús ayunaba. O sea, Jesús tenía una disciplina de hijo de Dios como la que ejemplarmente deberíamos tener nosotros, oración y ayuno. Dormía, se durmió, vimos en la barca, y también ignoraba como hombre el día del juicio final. Todo lo que Cristo podía hacer lo hacía en dependencia del Padre. Leemos en Juan 5, 30 y 32. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, hermanos, si no tenemos claro esto, todo el sentido del ministerio de Cristo perdería su significado y su relevancia. Si Él no fuera tan ser humano como debería ser 100%, ¿cuál sufrimiento debería tener en su carne al ser crucificado, maltratado, azotado? ¿Cuál? Si Él solamente hubiera sido Dios. Pero si solamente hubiera sido ser humano y no Dios, ¿cómo hace para salvarnos un ser humano? Necesitamos ambas cosas, que sea completamente hombre para mediar por nosotros ante el Padre, para tener un mediador. Necesitamos que ese mediador esté en nuestra posición. Por eso es que la famosa cita en la epístola a Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y cuando dice quién es, dice Jesucristo, hombre. Y yo les pregunto, ¿por qué hace falta que escribiera el Espíritu Santo Jesucristo, hombre? ¿Qué significa eso? Porque no dice nada más un solo mediador, Jesucristo. ¿Por qué? Debemos enfrentar al que niega la divinidad de Cristo, que es Jesucristo como hombre, nuestro mediador, pero como Dios, nuestro Salvador. Vamos a seguir con Lucas 18, 19, otro versículo con el cual blasfeman muchos. Está Jesucristo hablando con un joven rico y le dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Les había dicho que hoy vemos estos versículos que en apariencia ayudan al que está errado. ¿Está diciendo Jesucristo que Él no es bueno? Y les devuelvo la pregunta al testigo de Jehová. Entonces, ¿Jesucristo no es bueno? Debemos enfrentar que solo hay una respuesta. Jesucristo le dice al hombre, ¿por qué me llamas bueno? Uno hay que es bueno. Y vemos que esa persona no reconocía a Jesucristo como quien Él era. Porque si eso se lo hubiera dicho a Pedro o a alguno de sus discípulos que sí tenían la iluminación del Espíritu Santo, le dice, sí, eres el Hijo de Dios, eres bueno. Pero el otro se quedó, no supo qué responder. Ahora bien, ¿qué dice Hebreos 7:26 de Cristo? Para ver si es Cristo, si ellos cuando ponen este versículo están tomando el sentido correcto de lo que el versículo nos dice. En Hebreos capítulo 7 y versículo 26 nos dice, porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, nos convenía. Oigan las características de Jesucristo y vamos a saber responder a la pregunta, ¿por qué le llamas bueno? Él era santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho, subrayen esto mis hermanos, más sublime que los cielos. Ese es Jesucristo, más sublime que los cielos. Entonces tenemos que tomar la Biblia y decirle, ¿es Jesucristo bueno, sí o no? Y entonces al decir, tiene que decir que es bueno, bueno, entonces es Dios. Porque solo Dios es completamente bueno. Vamos a ir a un versículo más. ¿Qué es la deidad? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Vamos a ir a Romanos 1:20. Cuando se menciona esta palabra deidad. Hablando de Dios en su función de creador y del hombre impío que no quiere creer, dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando, porque las cosas invisibles de Él, oigan, las cosas invisibles de Dios, estas son su eterno poder y deidad. Una vez más, cosas invisibles de Dios son su eterno poder y deidad, pero se hacen visibles claramente desde la creación del mundo. Dejémoslo por aquí. Y vamos a Colosenses 2:9, epístola de Pablo a los Colosenses, versículo 2, capítulo 2 y versículo 9. Porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para ustedes y para mí, y para cualquiera que el Espíritu Santo ilumine, aquí terminaría nuestro estudio de la Cristología. Estamos diciendo que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud, no parte, no es un semidios, no es casi como Dios, toda la plenitud de la deidad, es decir, todos los atributos de Dios, que es eterno, que es omnipotente, que es omnisciente, en Jesucristo. Y aún así, ese Jesucristo se hizo menor que los ángeles, se humilló y se hizo como uno de ustedes y como yo, pero sin pecado, como acabamos de leer, sin mancha, y hecho más sublime que los cielos. Vamos a leer. Tomé esta palabra, quise buscarla en griego, deidad, y buscar su verdadero significado, y es el ser de Dios. Todo lo que Dios es, esa es su deidad. Entonces no hay escapatoria, en Él habita corporalmente todo lo que es Dios, el ser de Dios. Leemos a Apocalipsis 5, 12 y 13. ¿Para qué es que nos sirve a nosotros si no tuviéramos que defender la divinidad de Cristo contra alguien? ¿Para qué nos serviría esta lección? Supongamos esto, nosotros nunca vamos a enfrentar una discusión al respecto de la deidad de Cristo. Pero entonces, ¿para qué es que nos sirve esto? Mis hermanos, voy a decirles, mientras ustedes y yo no tengamos una comprensión clara del Dios al que adoramos, de quién es Cristo, nuestra adoración a Él va a ser mediocre o una adoración falsa. Y es por esta razón que muchas veces venimos a la iglesia y no cantamos con el júbilo que deberíamos, porque no sabemos a quién estamos adorando. Y es por esta razón que al orar no hay fervor ni hay esa convicción del Dios al que nos estamos acercando, que es santo, pero que yo me acerco a ese trono de gracia porque tengo un mediador, que es Jesucristo. No entender quién es Él hace que nosotros vivamos esa clase de cristianismo que nos da sueño al escuchar la palabra de Dios, que no hay ese fervor en el cántico, que nosotros al venir y al cumplir con nuestras devociones cristianas solo hacemos un cumplimiento
de rutinas que nos han enseñado y que si no las hacemos, alguien va a decir que yo soy muy mal cristiano. Pero no hay ese sentimiento de adoración al Salvador. Vamos a leer entonces, para que vean el propósito de estudio de la cristología, en Apocalipsis 5, los versículos 12 y 13. Disculpen que a veces parece que estoy predicando, esto es la escuela dominical, pero me emociono un poco. Apocalipsis 5, 12 y 13. Vea lo que decían. Vamos a leer desde el 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. De esto es digno el Cordero. Y nosotros habíamos leído antes, en lecciones pasadas, cuando en Isaías nos dice: yo Jehová y no hay otro, a otro no daré mi gloria. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? ¿Una contradicción en la Biblia? Estamos, por la gracia de Dios, entendiendo que el Cordero de Dios, el Hijo eterno de Dios, comparte su gloria porque Él no es otro, es uno con el Padre. Y leemos en el versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, o sea, los animales, las bestias, todo, va a decir un día esto. Y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, vemos una adoración celestial de millones que exaltan al Cordero de Dios. Es Jesucristo. Y luego vemos equiparando la gloria del Padre con la gloria del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y yo uno somos, dijo Jesucristo. No tenemos más que un Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Un Dios que existe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito sobre ataques que son, podríamos llamarlo casi que descarados, contra la deidad de Jesucristo. Y uno debería preguntarse: ¿qué hay detrás de este afán de toda una organización como es los Testigos de Jehová y de otras sectas de minimizar a Jesucristo? ¿Cuál es el afán? Pues es la táctica, una de las muchas tácticas de Satanás para la perdición de los hombres. Porque no hay salvación fuera de nuestra roca, leímos. Y esa roca, había dicho el apóstol Pablo, es Jesucristo. Y lo dice el apóstol Pedro, y lo dicen los salmos. Por eso es que Jesucristo decía: no creen en mí, pero la ley y los profetas y los salmos dan testimonio de mí. Y Él dice: edificaré mi iglesia sobre esta roca. Fuera de Él no hay salvación. Entonces vemos el ataque de Satanás para que no creamos en la roca de la salvación. Esta palabra, proskuneo en griego, ellos tienen una traducción especial de la Biblia hecha por ellos. Número uno, quisiera enfatizar un hecho. Cualquier versión de la Biblia que nosotros manejemos, debemos poder ir a las primeras páginas y saber quién se encargó, quién se responsabiliza por traducir lo que aquí está. Nosotros usamos una que dice Reina Valera. ¿Por qué se llama así? Casiodoro de Reina, perseguido por años y años, se dedicó a traducir del hebreo y del griego al español la Sagrada Escritura, y él pone: yo hice esta traducción. Lo hizo lo mejor en su conocimiento, pero él se responsabiliza. Y Cipriano de Valera, unos años después, viene y hace la revisión y pone su firma y dice: yo hice esta revisión.
Y cuando ustedes pueden leer una versión católica, por ejemplo, Nácar Colunga, ¿por qué se llama así? Porque un señor llamado Elohino Nácar hizo su traducción y pone su nombre. Yo traduje aquí. Así que si usted encuentra una palabrita que no corresponde al original, la culpa es de este señor que tradujo mal. Él se responsabiliza. No estamos diciendo que estos hombres sean infalibles, pero se responsabilizan de la traducción. La traducción de las escrituras del Nuevo Mundo que utilizan los testigos de Jehová, no sabemos quién la tradujo. Ellos no se responsabilizan por esa traducción. Y cuando usted los va a enfrentar, dice, es para no darle gloria a los hombres. Esto no se trata de darle gloria a los hombres. Se trata de responsabilizar quién tradujo Juan 1:1 así. Si es una forma irresponsable de traducir el griego, así no se traduce. Pues lo mismo hacen con esta palabra proskuneo, que es la adoración. Perdón. Entonces ellos la acomodan porque la palabra significa tanto dar adoración como dar exaltación a alguien, como un gran respeto. Entonces ellos van a utilizarla cuando ven que se refiere a Jehová, la traducen de esta manera, porque ellos piensan que Jehová es solo Dios, o sea, como que el Padre solo es el que es Dios. Y si se refiere a otra cosa, entonces la traducen diferente, no van con respecto al contexto. Lo mismo hacen con la traducción de Juan 8:58, cuando dice, vamos a leerlo, Juan 8:58. Una manera muy particular de Jesucristo hablar. Y una manera tan particular que los judíos tomaron piedras porque lo iban a apedrear. ¿Y por qué sería que lo iban a apedrear? Vamos a ver lo que dice el Evangelio. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. Una cosa muy interesante es que en este momento, que no era la hora de Cristo morir, Cristo puede realizar algo tan impresionante. Si yo estoy aquí en una multitud, ¿cómo hago yo para salir en medio de ustedes que no me ataje a alguien? Esos son despliegues de su poder, utilizados en momentos especiales por Cristo. Lo iban a apedrear y no era su momento, pero lo que Él dijo es muy importante. ¿Por qué Cristo no dijo algo así? Antes que Abraham fuese, yo ya estaba, o más bien, antes que Abraham fuese, yo existía. Ese es lo que daría más sentido según si estamos hablando del pasado. Pero Jesús escoge una frase especial que es completamente ofensiva al judío. ¿Por qué? Porque dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Una vez más, reflexionemos. Esa no es la forma corriente de hablar. Había otra manera en griego de poder decirlo. Antes que Abraham fuese, yo ya estaba. Si era lo que quería, nada más era decir sobre su preexistencia. Porque debemos entender esto. No todos los arrianos, es decir, parte del arrianismo es no solo creer que Jesucristo no es Dios, sino que algunos afirman su preexistencia como el ángel o el arcángel Miguel, un ser creado muy poderoso. Pero Jesucristo utiliza esas palabras, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el yo soy, los judíos sabían a quién se estaba refiriendo. ¿Qué dijo el ángel de Jehová, que es Jehová mismo, a Moisés desde la zarza? Y él dice, ¿quién? ¿A quién me está enviando? ¿Con qué les voy a decir? Y esto les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Por eso, Él está asumiendo delante de ellos su divinidad, su deidad. Por eso hay el enojo de ellos. Porque si no, simplemente dicen, este está loco.
Pero él sabía lo que representaba que un ser humano tomara los atributos de eternidad del yo soy, porque esa manera de hablar, que es de la misma raíz que viene la palabra que ya traducida a nosotros o transliterada fue Jehová o Yahvé, ese tetragrama del yo soy realmente se refiere al verbo ser o estar, es decir, el que es y siempre ha sido el que es por su propio poder. Él existe por sí mismo. Y eso es una característica que solo Dios puede tener. Porque todos los demás seres pueden existir, pero no por sí mismos. El que existe por sí mismo es el yo soy. Colosenses 1, 16, 17, estamos hablando sobre textos mal traducidos en este momento, para que veamos dónde está la mala intención de esa traducción. Y estos son solo algunos. En Colosenses 1, 16, 17 dice esto: porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, o sea, todo el ejército del cielo fue creado, y dice, todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo, el Hijo de Dios, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está diciendo es que lo que sostiene la creación, lo que sostiene al universo es Jesucristo mismo. Eso es el sentido correcto del pasaje. Pero ¿qué les parece como ellos lo traducen? Y ellos lo tradujeron de esta forma, sin ningún respeto por el original. Y Él es antes de todas las otras cosas. Eso dice la Biblia de ellos. O sea, Cristo es una cosa. Eso es lo que realmente estarían diciendo. Él es antes de todas las otras cosas. No es lo mismo decir, Él es antes de todas las cosas. Vamos a ir a Hebreos 1 y leemos en el versículo 8. Para que veamos qué interesante lo que es el enemigo. A veces se enreda en él mismo al tratar de hacer algo, pero el Señor dice que Él prende a los sabios en su sabiduría, y está contado el diablo. Hebreos 1:8. Estamos hablando del Hijo de Dios. Todo el capítulo habla de la encarnación, de la revelación del Padre a través del Hijo. Y dice en el versículo 8, expresando el escritor de los Hebreos la clase de exaltación que se da al Hijo, y dice, más del Hijo dice, o sea, el Hijo de Jesucristo dice esto la Escritura: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Le está diciendo al Hijo de Dios, tu trono, oh Dios. Pero entonces a ellos no les gustó que dijera eso. ¿Y qué traducen ellos? Pero vean la locura: Dios es tu trono por el siglo del siglo. Eso es lo que ellos han traducido. Pero pensemos cómo cayeron ellos mismos en su trampa. ¿Quién es mayor, el trono o el que se sienta en el trono? ¿Quién es mayor? Digámoslo así, en un rey. ¿Es mayor su silla o es mayor el rey que se sienta en ella? Entonces, al ellos tratar de disminuir que a Jesucristo se le está diciendo, tu trono, oh Dios, tradujeron, Dios es tu trono. Entonces quiere decir que Dios es el trono de Jesucristo. Primero, eso no es lo que dice la Escritura, pero ellos mismos se prendieron para darle un sentido incorrecto a la Escritura, procurando no decirle a Jesucristo, oh Dios, tu trono es por el siglo del siglo. Realmente, el versículo lo que nos dice es que el reino de Cristo es para siempre. Eso es realmente lo que dice. Y que Él, como Dios, tiene un reino sempiterno. Pero ellos, con tal de no llamarle así, pusieron a Dios como el trono de Jesús. No tiene sentido. Vamos a ver el Salmo 45:6. Es lo mismo, pero lo verificamos.
Vea qué interesante, porque en el Salmo 45:6 está diciendo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y en Hebreos nos dice que esto lo está diciendo del Hijo. Volvemos. Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Pero Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Lo que Hebreos nos está diciendo es que el Salmo 45:6, cuando dice, tu trono, oh Dios, se está refiriendo a Jesucristo. Vamos a ver más atributos. Colosenses 2:9. Lo habíamos leído ya, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto nos ayuda a comprender la unión hipostática, porque también algunos creen esto, que Jesucristo al encarnarse dejó toda su divinidad en el cielo y aquí funcionó solo como un hombre y volvió a asumir la deidad cuando ascendió. Tampoco es correcto, hermanos. Él tenía ambas naturalezas funcionando de manera, eso sí, tenemos que decir, incomprensible para nosotros en sí mismo. En una persona, las dos naturalezas, y a discreción funcionaba como un perfecto hombre, que eran la mayoría de las veces, y también a discreción había vislumbres de quién era Él, para poder decirle al mar y a la tempestad, calma. ¿Quién tiene poder sobre los elementos de la naturaleza, sino solo Dios? Hebreos 1:3. Estamos hablando de Jesucristo. ¿Quién es Él? El cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué más es Él? Y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre. Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Esto es Jesucristo. ¿Y qué hizo Él? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre, como igual lo vio Esteban en el día de su martirio. Y no lo tengo anotado aquí, pero ¿qué hizo Esteban cuando vio los cielos abiertos? ¿A quién oró Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Un momento, ¿quién recibe el espíritu? El Señor Jesús. Se dirige a Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Interesante, ¿verdad? Juan 1:3 y Colosenses 1:16. Vamos a hacerlo rápido porque son citas que sí tenemos que tener marcadas. Y Juan 1:3 dice esto: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo es creador. Colosenses 1:16 lo habíamos leído. En Juan 1:18, por eso quiero que nos quedemos aquí, en el Evangelio de Juan 1:18, nos dice esto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es espíritu. No puede ser visto con nuestros ojos de carne, con nuestros ojos físicos. La revelación que nosotros tengamos del Padre es a través de su Hijo Jesucristo. Y esto lo habíamos dicho cuando decíamos, toda teofanía del Antiguo Testamento, toda vez que un hombre dio y dijo, he visto a Dios, ¿cómo puede decir semejante cosa si Dios es invisible? Bueno, lo que ha visto es la manifestación de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Y vemos algo muy importante. Estamos en Juan 1:18, leemos en el 14:9
Qué interesante, Jesucristo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el 14:9 le dice a Felipe, porque Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que Jesucristo está diciendo, vean, todo aquel que quiera ver al Padre, al que tiene que ver es al Hijo, porque el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Y el Padre es invisible. Si hemos de verlo, incluso en la eternidad, lo hemos de ver espiritualmente, pero visiblemente solo Jesucristo, que toma forma visible. Y entonces vemos que no hay contradicción. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito le ha dado a conocer. Felipe, ¿qué es lo que quiere que le enseñe? ¿Me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Vamos a atributos de Cristo que son divinos. Mateo 9, el 2 al 7. Quiero decirles esto. La cristología la hemos tratado de ver en algunas lecciones. Eso es imposible porque la cristología es el tema del cristianismo para siempre. Todos los años que en esta iglesia se predica el Evangelio, estamos predicando quién es Cristo. Porque si queremos conocer de Dios y a Dios, a lo que tenemos que predicar es a Cristo. Entonces, lo que quiero enfatizar es que los versículos que vemos son más bien para defensa de los ataques contra Cristo. Mateo 9, del 2 al 7 dice así: y sucedió que trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo hace Jesús para ver fe? Él ve el corazón. Dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Qué interesante, la omnisciencia de Cristo. Él sabe lo que ellos están pensando, aunque no lo han dicho. Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesucristo está diciendo, no tengo ninguna dificultad en simplemente dar la sanidad a este hombre, y no tengo ninguna dificultad en perdonarle sus pecados. Pero entonces, si nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, y no la sabemos, y no podemos, y no tenemos la responsabilidad para aplicarla a nuestras vidas, es vano. Yo pregunto hoy, ¿le hemos pedido perdón a Jesucristo, siendo que Él dice que Él tiene potestad de perdonar nuestros pecados? ¿Cuál es ese conocimiento que usted y yo tenemos de Jesucristo, y cuál es esa relación que tenemos con Él? Hace unos meses estuvimos en una de las predicaciones basado en un versículo que decía, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es decir, la Biblia afirma que aquel que no ama a Jesucristo está bajo maldición. Eso debería hacernos reflexionar. Si Jesucristo no fuera Dios, ¿cuál razón tiene semejante expresión? Vamos a seguir adelante y leemos en Marcos 2, esta es igual, el perdón de pecados de Jesucristo. Nadie puede hacerlo, solo Dios, y lo hace en su calidad de Dios. Primero los Corintios 1:24 es muy importante. Busquémoslo, por favor. La primera epístola a los Corintios 1:24, perdón. Voy a tratar de terminar esta diapositiva porque si no vamos a extendernos mucho y tenemos que seguir adelante con las lecciones bíblicas. 1:24 dice así: mas para los llamados, una vez más, como empezamos la clase, ¿quiénes son los que pueden entender quién es Cristo? Los elegidos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo,
¿Quién es Él? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Proverbios 8:12. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Proverbios 8:12 dice esto: yo, la sabiduría, es Cristo, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Ahora sigamos en el 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Seguimos leyendo. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Esto es una personificación de la sabiduría de Dios. Está hablando en forma personificada la sabiduría y dice: yo estaba con Jehová desde el principio y desde la eternidad. Y si no es así, díganme, hermanos, ¿habrá un momento en la eternidad en que Dios no tenía sabiduría o poder? Él siempre ha sido completamente sabio y todopoderoso. Y en 1 Corintios leemos que para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es adorado en Apocalipsis 5, 12 y 13, que lo leímos, en Juan 9, 38. Y en Apocalipsis 19, 10, vamos a leerlo un momentito. Apocalipsis 19. Ya vimos la adoración de los millares, pero vean lo importante de Apocalipsis 9, 10. Juan se presenta al haber recibido tal revelación del ángel y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué le dice? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el 22:9 también dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas. Él iba a adorarle al ángel: porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Pregunta: si el ángel fue tan cuidadoso de no permitir que el apóstol le adorara, ¿haría Jesucristo tal pecado de permitir que a él se le adorara en la tierra como le adoró Tomás, como le adoró María, como le adoró a sus pies el ciego? Y como en el Apocalipsis dice que el Cordero recibe gloria y honra, ¿por qué no dice no lo hagas, adora a Dios? Porque comparte su gloria con el Padre. Yo sé que nos corrimos un poquitito, pero terminemos por favor. Primera epístola de Juan 1:2. La primera epístola universal de Juan, vamos a ver, dice así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo es llamado a la vida. Y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna. Hermanos, pongamos atención. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo es. Pero luego nos dice en el 5, capítulo 5 y versículo 11. Se me fue. Bueno, ya vamos por lo último, gracias a Dios. En el capítulo 5, versículo 11 nos dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida.
Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Versículo 20 de la misma epístola. Estamos hablando de que la vida eterna estaba con el Padre, se nos manifestó, y tener a Cristo es tener la vida eterna. Y en el versículo 20 cerramos cuando dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es? En su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién acabamos de leer que es la vida eterna? Jesucristo. ¿Quién estamos leyendo aquí que es la vida eterna? Jesucristo. ¿Y quién dice este versículo? Este es el verdadero Dios. Mis hermanos, terminamos aquí con un versículo, con el primero, de humillación. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni al Padre ni al Hijo conoce alguno sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted y yo hoy creemos en Jesucristo, y si recibiéndole a Él tenemos vida eterna, es por su gracia. Y tenemos que humillados servirle y consagrarnos a Él. La doctrina que estamos estudiando, si no genera en nosotros amor por Cristo, genera juicio contra nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.